La Biblia no cayó del cielo, fue finalmente compaginada por pensadores cristianos que representaban un punto de vista particular. Lo más sorprendente es que la Biblia cristiana, como la conocemos, solo surgió 300 años después de la muerte de Jesucristo. Y el hombre que determinó el contenido de la Biblia cristiana tenía motivos poderosos que tenían poco que ver con la religión. En el año 312 después de Cristo, un emperador romano llamado Constantino, un pagano que creía en muchos dioses, afirmó haber tenido la visión de una cruz antes de una batalla. Después de su victoria se convirtió al cristianismo y finalmente la hizo una religión estatal semioficial. Constantino quería utilizar esta nueva religión para unificar un imperio romano que se estaba desintegrando. En esa época el cristianismo era una religión poco organizada, una colección de iglesias con creencias y escrituras diversas. El emperador pretendía cambiar eso. Se dio cuenta de que esa gente no estaba muy organizada. Y si había algo que los romanos sabían hacer era organizar las cosas. En el año 325 después de Cristo, el emperador Constantino convoca el Concilio de Nicea para decidir los principios básicos del cristianismo. Reunió a los líderes eclesiásticos más poderosos del mundo cristiano para que discutieran y legalizaran una religión cristiana formal. Una de las cosas interesantes es que queda muy claro que a Constantino le interesaba más que nada la unidad. Quería que la religión cristiana suministrara una base ideológica al imperio. El objetivo del Concilio de Constantino era unificar la fe tanto religiosa como políticamente. Después de semanas de debate, los diversos obispos y sacerdotes aceptaron una serie de principios que unificaban toda la cristiandad y ponían la religión firmemente bajo el control del emperador. Más tarde, él usó su autoridad para decir, bien señores, esto es todo. Las cosas cambiaron drásticamente con Constantino. Hay una redefinición completa de cómo se debe comprender a Dios. Era el protector del Estado, el que a su vez intenta usar la religión para sus propios propósitos y unificarlo todo, porque no puede haber desacuerdos si se maneja un Estado. Fue hasta el siglo IV cuando la iglesia que Constantino organizó fue nombrada católica. Actualmente se prefiere el significado universal para el término católico. En este punto realmente nace lo que ahora conocemos como Iglesia Católica y podemos entender entonces por qué la nacionalidad romana va junto a su nombre. Cuando Constantino cambia la capital del imperio a Bizancio, el obispo de esa ciudad quiso tener la misma preponderancia que su colega romano. Esto es una prueba de que la hegemonía del obispo romano sobre el resto de la iglesia se debe a su ubicación en la capital romana y que la supuesta sucesión de San Pedro es solo un pretexto. En el Cuarto Concilio Ecuménico celebrado en Calcedonia en el año 451, se reconoció a Constantinopla el mismo primado que a Roma. En este concilio ecuménico, el obispo de Constantinopla pasó a recibir el título de Patriarca Ecuménico. El obispo de Roma, León I, se opone a estas medidas y además decide resaltar su primacía adoptando el título de Pontifex Máximo que el entonces emperador romano, Flavio Graciano, había dejado de usar. Este deseo de primacía absoluta por parte de Roma conducirá, entre otros motivos, a que en 1054 se produzca el cisma de Oriente y Occidente, es decir, la división del cristianismo entre la Iglesia Católica Apostólica Romana y la Iglesia Católica Ortodoxa, que cuenta con 300 millones de miembros en todo el mundo. Pero Constantino no se enteraría de estos pleitos, pues moriría el 22 de mayo del año 337. Antes de morir, decidió que era el momento de bautizarse, y lo hizo en su lecho de muerte. Curiosamente, su bautismo fue oficiado por uno de los obispos que estuvo en contra del credo de Nicea, Eusebio de Nicomedia. En vista de todo esto, podemos decir que el gran gestor de la Iglesia Católica Romana no fue ni Jesús ni Pedro, sino Constantino.
Este emperador que vivió varios siglos después de ellos, pues fue él quien organizó a la iglesia y determinó la base doctrinal que de todos modos seguiría sufriendo muchos cambios aún hasta nuestros días. Los cristianos obtuvieron libertad de adoración gracias al Edicto de Milán, pero la Iglesia Católica dejaría esas libertades de lado al exterminar implacablemente a cualquier persona o nación que se interpusiera a sus intereses o que profesara creencias diferentes a su doctrina. La Nueva Roma. La magnífica e impenetrable ciudad de Constantinopla fue la capital del Imperio Bizantino. Al estar ubicada justo entre el Mar Negro y el Mar Mediterráneo, Constantinopla era algo así como una gran puerta natural que conectaba a Occidente con el mundo del Extremo Oriente. Pero ¿quiénes vivían en Constantinopla? ¿Cómo se originó el poderoso Imperio Bizantino? Véalo en Verdades Verdaderas. Para resolver este acertijo, dirijámonos una vez más a la antigua Roma. En el 330 después de Cristo, un hombre llamado Constantino era emperador del legendario Imperio Romano. A Constantino le tocaron épocas complicadas y turbulentas. De un lado, los pueblos bárbaros germanos avanzaban imparablemente hacia Roma, y del otro lado estaba un grupo de ciudadanos romanos quienes, cansados de la violencia, encontraron en la religión cristiana un refugio para escapar de tanta opresión. Lo primero que hizo Constantino fue mudar la capital del imperio a un lugar seguro y estratégico. Así fundó la Nueva Roma, aunque después de su muerte esta ciudad pasó a llamarse Constantinopla en honor a él. ¡Claro! ¡Constantinopla! Pipo. Ay, perdón. Luego hizo algo totalmente revolucionario. Fue el primer emperador romano de la historia en adoptar la religión cristiana. Esto permitió que muchísimos romanos pudieran practicar libremente el cristianismo sin temor a ser perseguidos o encarcelados por ello. Claro está que los orgullosos romanos que aún vivían en Roma no estaban muy conformes, que digamos, con todas estas decisiones. No estoy de acuerdo. Quieren mudarnos a un lugar llamado Constantin, que encima es difícil de pronunciar. Frente a tanto descontento, en el año 395 después de Cristo, un sucesor del gran Constantino, el emperador Teodosio, tuvo que dividir el imperio en dos partes, la de Oriente con capital en Constantinopla y la de Occidente con capital en la antigua Roma, y designó a sus dos hijos como herederos de aquellos dos imperios. Pero el Imperio de Occidente ya tenía sus días contados y nada podía detener su inevitable final. En el año 476, Roma fue invadida, saqueada y destruida por un ejército de bárbaros germanos. Junto con la caída de Roma, el Imperio de Occidente fue totalmente desmembrado. El Gran Imperio Bizantino. Gracias a su estratégica ubicación, la mitad oriental del Imperio Romano prosperó y prosperó año tras año y se transformó en el Imperio Bizantino, que duró más de 1000 años. A principios del siglo VI, Bizancio tuvo su primer gran emperador. Este fue Justiniano el Grande. Justiniano tuvo muchísimos trabajos, ya que gobernó, escuchen esto, durante 38 años. ¡Wow! Justiniano tomó el dinero que quedaba gracias al comercio y con él mandó a hacer grandes obras. Primero, construyó la flota de guerra más importante de todo el mar Mediterráneo y con ella protegió a todos los barcos mercantes del acecho de los piratas. Además, conquistó vastísimos territorios, incluyendo Italia, Grecia, Turquía, partes de España, África y Egipto. Un territorio tan extenso que unía gente de tan diversas culturas y religiones era muy difícil de mantener unido. Justiniano era consciente que la unión del imperio se lograría solo con la unión en la religión. Entonces, aprovechó la influyente religión cristiana y obligó a todos los habitantes de su imperio a adoptar el cristianismo como la única religión. También mandó a construir muchísimas iglesias. No vaya a ser que alguien todavía tuviera dudas acerca de cuál era el templo al que tenían que ir a rezar. Las dos iglesias. El emperador Justiniano I construyó fortalezas y apoyó el arte en todas sus manifestaciones.
Su obra maestra fue la construcción de la iglesia de Santa Sofía, un edificio que es casi un milagro de la arquitectura. Su cúpula mide 30 metros de diámetro y se eleva hasta 50 metros de altura. Y eso no es todo. Por la forma en que está sostenida, esta cúpula parece flotar en el aire. Esta iglesia fue el símbolo de la unión y el fortalecimiento del imperio bajo la religión cristiana. Pero fuera del imperio, específicamente en la famosa Roma, vivía la cabeza de la Iglesia Católica, llamado el Papa. El profeta Mahoma. Hacia el año 500 de nuestra era, la Meca era una de muchas ciudades dispersas a lo largo del desierto, aunque tenía una particularidad. Allí había una gran piedra negra que creían caída del cielo. Mucha gente peregrinaba a la Meca desde diferentes lugares para meditar y orar. En el año 570 nació Mahoma, el humilde hijo de un comerciante. Como su padre murió cuando él era muy joven, tuvo que abandonar la vida en las tiendas para emplearse como pastor. Mahoma apreciaba mucho a toda esa gente que peregrinaba a su ciudad y solía charlar largas horas con ellos. Aunque no sabía leer, disfrutaba de las historias de Abraham y de Jesús y les recordaba con facilidad. Una noche, cuando Mahoma tenía 40 años, mientras meditaba en una cueva del monte Hiram, tuvo una aparición del arcángel Gabriel. Mahoma quedó consternado. No sabía si lo que había presenciado era cierto o tan solo un sueño. Pasado un tiempo, el arcángel se le volvió a aparecer y le dijo: No hay más Dios que Alá, y Mahoma es su profeta. Luego, el arcángel le transmitió 6.232 versos sagrados y le designó la responsabilidad de difundirlos y hacerlos cumplir a lo largo y a lo ancho de la faz de la tierra para salvar del infierno al género humano. Así fue como Mahoma se convirtió en el profeta de Alá, el único Dios y creador de todas las cosas. Igual que los judíos y que los cristianos, los árabes comenzaron a creer en un único Dios. Mahoma tuvo éxito entre su gente y muchos comenzaron a seguir sus enseñanzas. Él proclamaba la grandeza de Alá y el rechazo a la adoración de ídolos de piedra. Mientras cada vez más gente se acercaba a él, menos gente llevaba ofrendas al famoso santuario de la Piedra Negra. Y esto no le cayó nada bien a los jefes de las tribus locales. Mahoma y sus seguidores fueron amenazados y perseguidos, hasta que en el año 622, Mahoma tuvo que huir hacia la ciudad de Medina, donde se ocultó muchos años. Esta huida se llamó la Égira, y es tomada por el Islam como el año cero, a partir del cual se recomienzan a contar los años de su calendario. Al igual que el nacimiento de Cristo para los cristianos, o que el día de la liberación de Egipto para los judíos. El Islam, una cultura refinada. Una vez que las luchas cesaron, comenzó un periodo de enorme esplendor. Entre los años 750 y 1250, tomaron el poder unos gobernantes llamados los abasidas, que eran descendientes directos del gran Mahoma. Ellos trasladaron la capital del imperio desde la Meca a Bagdad, en el actual Irak. A lo largo de toda esa época, los musulmanes supieron cómo absorber las virtudes de todos esos vecinos desde España hasta la India. Luego pensaron y reelaboraron esas virtudes, impregnando de delicadeza y majestuosidad a todas las disciplinas en las que incursionaron. Por ejemplo, en la pintura y en la decoración. Pero, ¿y eso qué es? Se llama estilo arabesco y son miles y miles de figuras geométricas enganchadas unas con otras. Se usaban para decorar los suntuosos templos y palacios de la época. Es que los musulmanes nunca dibujaban personas, ya que su religiosidad no les permitía adorar imágenes. Los españoles aprendieron el estilo arabesco y comenzaron a imitarlo en sus propias iglesias y castillos. Entre ellos se estableció un intercambio de conocimientos generales. Y es por esto que tantas palabras de idioma español y del idioma portugués provienen del árabe.
Oye, ¿sabes qué quiere decir Islam en árabe? El poder de la fe. Islam quiere decir sumisión a la voluntad de Dios. Todos los que comenzaron a seguir las enseñanzas de Mahoma fueron llamados musulmanes, que quiere decir creyentes. El Islam se basa en el Corán, un libro sagrado que reúne las enseñanzas que el arcángel Gabriel le dictó a Mahoma en sus apariciones. El principal mandato que Mahoma impartió a sus fieles fue el de propagar la fe a todos los rincones de la tierra o morir en el intento. Él les dijo que quien muriera luchando en nombre de Alá tendría asegurada la entrada al paraíso, donde cataratas de leche y miel y hermosísimas mujeres atenderían todos sus deseos. Más leche, por favor. ¡Ah! Pues así, ¿quién le teme a la muerte? La fe que profesaba Mahoma se volvió fuerte como el hierro. Luego de 7 años viviendo en Medina, en el 630 de nuestra era, el profeta había reclutado a miles y miles de fieles, formando un poderoso ejército. Mahoma asumió el comando y ordenó atacar a la Meca, vencer a los viejos sacerdotes y asumir el control de la ciudad. La conquista de la Meca fue la primera guerra en nombre de Alá, y esa ciudad se convirtió en el centro sagrado de los seguidores del Islam. Luego de la muerte del profeta Mahoma, en el año 632, la fuerza religiosa del mundo árabe sirvió de motor para la unificación de todas las ciudades y los pueblos de la península de Arabia. Y eso no fue todo. Los musulmanes luego emprendieron la conquista de una enorme extensión de territorios, conformando un imperio que en menos de 100 años se extendió desde la actual España hasta la India. Muchos piensan que la Edad Media fue un periodo oscuro en el que no pasó mucho y que se llama así porque quedó colgando en medio del esplendor de la antigua Roma y el mundo moderno. Es decir que para muchos la Edad Media fue un bache en la historia, un periodo de transición, como un sótano oscuro en el que el hombre permaneció oculto y del que salió nuevamente a la luz recién allá por el año 1500, cuando renacieron aquellas ideas de la antigüedad que habían hecho tan brillantes las épocas de Grecia y de Roma. Pero en este periodo sí que pasaron muchas cosas, pues fue en realidad por estos años cuando comenzó a gestarse la Europa que conocemos hoy. España, Francia, Italia, Alemania, Gran Bretaña, los Países Bajos, toda Escandinavia, Austria, Hungría son descendientes de aquellos famosos pueblos bárbaros que ocuparon estos territorios luego de la caída del Imperio Romano. Durante los 10 siglos de la Edad Media, estos pueblos se convirtieron en reinos y le dieron forma a Europa, referencia fundamental de la cultura occidental. Los francos. Allá por el siglo V después de Cristo, pueblos bárbaros provenientes del centro europeo acosaban la estabilidad del Imperio Romano. ¿Recuerdan? Sí, claro. Muy bien, entonces también recuerdan que fueron los bárbaros germanos quienes finalmente en el año 476 entraron y destruyeron a Roma por completo. Bueno, pero estos grandotes germanos no eran un solo pueblo, sino que estaban subdivididos en un sinnúmero de fracciones que siempre luchaban entre sí. Los lombardos, los vándalos, los godos, los visigodos, los borgoñeses, los sajones y especialmente un grupo de pueblos que lograron destacarse entre todos estos: los francos. Estos personajes rústicos, fuertes y muy guerreros venían de tierras cercanas al río Rin en la actual Alemania. Los francos tuvieron una gran ventaja. De su lado nació un hombre que era un líder por naturaleza y que jamás se dejaba vencer. Ese hombre se llamó Clodoveo. ¿Y saben qué?
comenzó a liderar a su pueblo con tan solo 16 años. ¡Ah! Mocoso engreído. ¿Mocoso engreído? Verás, en el año 481 llegó a ser el primer rey de todos los francos. Y bajo su mando, los francos se extendieron desde su patria, luchando contra todos sus vecinos y conquistando la mayor parte de la antigua provincia romana de la Galia, o sea, la actual Francia, que tomó su nombre de estos fuertes guerreros. Clodoveo gobernó desde la incipiente ciudad de París. Luego se casó con una bella princesa del pueblo de los borgoñeses llamada Clotilda. Pero resulta que Clotilda había abrazado la religión cristiana, cosa que no agradaba mucho a los rústicos francos. Parece que Clotilda le habló y le habló y le habló. ¡Ya, mujer! ¡Sí! ¡Oh, Jesús el Redentor! Clodoveo cedió y finalmente se bautizó cristiano. Este fue un hecho fundamental, ya que a partir de Clodoveo, todos los francos se convirtieron al cristianismo. Y así se fue forjando una relación importantísima entre los reyes y la iglesia, que duraría por siglos. Los caballeros feudales. Los francos tenían una costumbre particular que con el tiempo se hizo muy común en toda Europa. Cuando un rey moría, su reino era dividido entre sus hijos o príncipes. Ellos entonces tendrían tierras propias y podrían construir sus propios castillos para custodiarlas. ¡Wow! ¿Castillos con torres gigantes, fosas y puentes levadizos? Sí, Pipo. Es que los reyes tenían que protegerse mucho de sus adversarios, ya que gobernar por ese entonces no era otra cosa que defender las propiedades por un lado y atacar nuevos territorios por el otro. Para ello, cada rey necesitaba de muchos caballeros que se prestasen para el servicio militar. A cambio de este servicio, el rey les concedía parte de las tierras conquistadas, donde estos caballeros podrían construir sus propios castillos, convirtiéndose en duques, que quiere decir conductores, o condes, que quiere decir a su vez propietarios de un condado. Fue así como los guerreros más valientes fueron adquiriendo propiedades que debían proteger en honor a su rey, a quien además le debían lealtad absoluta hasta la muerte. Ellos fueron la nobleza de espada. Gracias a la antigua costumbre de los francos, los hijos de los nobles heredaban esos mismos derechos, y al igual que sus padres, tendrían una porción de tierras que proteger. Esas tierras que circundaban el castillo y que eran llamadas feudos. Los feudos no estaban compuestos solo de tierras y castillos. En torno a las murallas de un castillo se extendían las aldeas de los campesinos. Estas también eran parte del feudo. Los campesinos trabajaban de sol a sol en los campos, pero no eran esclavos. Tampoco eran hombres libres, ya que estaban obligados a cumplir los designios del señor que los protegía desde el castillo. Este decidía sobre todas las cuestiones de la vida en su feudo. Así que si tenías la mala fortuna de tener un señor feudal cruel o injusto... ¡Quiero ver crecer mi reino! ¡No me importa si están cansados! No había remedio. La desgracia era tu único destino. Aún así, casi nadie se atrevía a abandonar la aldea en la que había nacido, porque más allá, en los bosques y pantanos, solo había caminos desamparados, hambre y el temor de ser interceptado por demonios o espíritus malignos. Ningún campesino sabía leer ni escribir, y rara vez sabían qué pasaba más allá de las colinas que delimitaban el horizonte. Esa falta de conocimiento sobre el mundo que los rodeaba les generaba muchos temores. Y esos temores estaban reflejados en fabulosas supersticiones sobre magos, brujas y dragones. El orden feudal. En la Edad Media la vida se caracterizó por una lucha incesante. Los nobles se unían en sólidos ejércitos que se debían lealtad los unos a los otros y a su vez, todos juntos le debían lealtad a su rey. Pero si lo único que hacían era luchar, ¿cómo se mantenían? ¿De dónde salían sus riquezas?
Muy buena pregunta, Pipo. Para que los nobles tuvieran caballos, armaduras, espadas, capas y comida, los campesinos de cada feudo debían trabajar sin descanso. Ellos producían todos los alimentos que comían sus señores, y lo que sobraba también era tomado por estos señores para intercambiarlo por todo aquello que necesitaban en sus campañas militares. ¡Wow! Algo así como lo que tengo es mío, lo que sobra es mío, lo que no tengo es mío y lo tuyo también es mío. La sociedad feudal funcionaba como una gran rueda. Sobre ella se apoyaban 3 grandes grupos que nunca se mezclaban entre sí. Aquellos que se dedicaban a luchar eran los nobles caballeros. Aquellos que se dedicaban a rezar eran los monjes del clero. Y aquellos que se dedicaban a trabajar la tierra eran los campesinos. Cada grupo dependía del otro. Si los campesinos no eran defendidos por los nobles, no podrían cultivar la tierra. Y si los nobles y la iglesia no tenían que comer, ¿cómo iban a pelear y a rezar? Estos 3 órdenes eran muy rígidos y nadie podía moverse de uno hacia el otro. La organización feudal duró en Europa unos 1000 años. Los carolingios. Pipino era un duque de origen franco que tenía sus tierras en Soissons, a unos 100 kilómetros de París. Le decían el Breve, ya que, digamos que no contaba con una gran estatura. Este tal Pipino, el Breve, no estaba tan contento con sus escasas tierras. A pesar de su limitada altura, Pipino se sentía suficientemente grande como para convertirse él mismo en rey de los francos. Fue así que inició su plan. Pipino notó que el Papa de Roma, que era el jefe de la iglesia, tenía muchísima influencia sobre todos los cristianos del reino. Entonces mandó ejércitos a Italia para defenderlo de invasores y agresores, permitiéndole crear los estados pontificios, que eran algo así como el reino de la iglesia. En agradecimiento, el Papa Zacarías le dio todo su apoyo. Y en el año 754 fue coronado el nuevo rey de todos los francos. Pipino el Breve fue el padre de Carlo Magno. A diferencia de su padre, él era un hombre alto y robusto. Carlo Magno supo aprovechar la astuta alianza que su padre había entramado con el sumo pontífice de la iglesia cristiana. Entonces envió nuevos ejércitos a Roma y estos hicieron aún más extensos y poderosos los territorios gobernados por el Papa. En retribución, el Papa nombró a Carlo Magno Romanorum Ecclesia Protector. Si no lo entendieron, fue algo así como protector de la iglesia de Roma. Con ese título, el gran rey de los francos se lanzó hacia el norte y hacia el sur, hacia el este y hacia el oeste, con el fin de conquistar, subyugar y cristianizar a todos los habitantes del continente europeo. Después de incansables campañas contra los lombardos, los sajones, contra los ávaros, contra los eslavos, contra los godos y contra los visigodos, Carlo Magno había logrado formar un gran imperio. Pero no fue tan solo un gran conquistador. Carlo Magno quiso unificar a todos los señores y aldeas de su imperio en una sola religión y bajo una misma cultura, basando su poder en el conocimiento. Las primeras universidades. Casi 800 años más tarde del nacimiento de Cristo, Carlomagno se había convertido en una figura emblemática de toda Europa continental, y su imperio fue llamado el Imperio Carolingio. A pesar de ser un rey tan poderoso, Carlomagno no había ido a la escuela ni había tenido profesores durante su infancia. Es que, como ustedes saben, los nobles de esa época solo se ocupaban de luchar y conquistar territorios, y creían que elucubrar complejos cálculos matemáticos o filosofar acerca del mundo era una inútil pérdida de tiempo. Pero Carlomagno pensaba distinto, y a pesar de su escasa instrucción, tuvo una visión innovadora y completamente revolucionaria para la época. En su corte reunió sabios y poetas de distintas partes del mundo, a quienes invitaba para discutir sobre cuestiones que iban desde la importancia de Dios hasta el origen del mundo y de las estrellas.
Él mismo aprendió a hablar el latín, que era el idioma de los antiguos romanos, y obligó a que sea enseñado en muchas iglesias y monasterios de su imperio. Sin embargo, le resultaba muy difícil escribir, ya que su mano estaba entumecida de tanto sostener su pesada espada de hierro. Los monjes tenían a su cargo documentar todos esos conocimientos universalistas que allí se enseñaban. Este fue el origen de las universidades, tal como las conocemos hoy. 2 siglos después de Carlomagno, de aquellos monasterios, nacieron muchas universidades, por ejemplo, la Universidad de Bolonia, en Italia, que fue fundada en el año 1088 y es la más antigua de Europa, o la de Oxford, en Inglaterra, que fue creada en el año 1096. Catedrales. La alianza entre Carlomagno y el Papa fue cosa seria. El rey mandó a construir muchísimas iglesias y monasterios a lo largo y a lo ancho de su imperio. Al comienzo, las iglesias románicas se caracterizaban por sus grandes bóvedas oscuras y frías, donde reinaba un clima apagado, que acentuaba el espíritu místico religioso. Pero también eran así porque los arquitectos de esa época no dominaban sofisticadas técnicas de construcción, y su prioridad era evitar que todo se desmoronara. Varios siglos más tarde, allá por el año 1100 después de Cristo, un nuevo estilo comenzó a adueñarse de las catedrales de Europa. Es que los arquitectos comenzaron a diseñar iglesias con ventanas mucho más grandes, adornadas con vidrios de colores que representaban escenas de la vida de Cristo y que lograban un ambiente de gran luminosidad. Estas fueron llamadas